Muy buenos días. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, les da la más cordial bienvenida al taller sobre la medición multidimensional de la pobreza en México 2020. El objetivo de este encuentro virtual es dialogar y brindarles elementos técnicos para profundizar en la medición multidimensional de la pobreza y el método para replicar las estimaciones de pobreza 2020 que daremos a conocer próximamente. Doy la bienvenida a este taller a la doctora Claudia Maldonado Trujillo y a la doctora Rosario Cárdenas Elizalde, investigadoras académicas de Coneval, y al doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de este consejo, así como a la doctora Alida Gutiérrez Landeros, directora general adjunta de Análisis de la Pobreza. Y para comenzar, cedo la palabra al doctor José Nabor Cruz Marcelo, quien nos dará un mensaje de bienvenida. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Julieta. Pues muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan. Como siempre, desde el Consejo nos mostramos muy agradecidos de que den una respuesta positiva a nuestras convocatorias. En este caso, pues en este primer taller, ya en términos preparativos para lo que prácticamente en casi 3 semanas aproximadamente desde el Coneval daremos a conocer qué es la medición multidimensional de la pobreza para el año 2020. Agradecemos su interés, como siempre suele ocurrir, con todas las convocatorias que emitimos desde el Coneval para darles a conocer de manera puntual varios informes, varios productos que desde el Coneval se han emitido en estos últimos meses y en este caso muy puntual. Y bueno, que obviamente las consejeras académicas van también a ahondar sobre este punto, pues es muy relevante e importante para nosotros tener este primer acercamiento con ustedes, porque sin lugar a dudas este año en particular es bastante relevante y especial para el Consejo. Por un lado, no solamente vamos a tener lo que sobre este taller vamos a trabajar, que es la estimación de pobreza multidimensional a nivel nacional y estatal para el año derivado de la publicación de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares por parte del INEGI el próximo 28 de julio, sino una vez que con este insumo, la ENIC y también los resultados del cuestionario empleado del Censo de Población y Vivienda 2020, en el mes de diciembre de este mismo año, daremos a conocer las mediciones de pobreza multidimensional a nivel municipal. En ese sentido, pues sí nos parece bastante importante y relevante que tengamos este primer eh, ejercicio, este primer diálogo con ustedes, sobre todo para que vayan teniendo este acercamiento en cuanto a las diversas actualizaciones normativas que serán aplicadas en esta estimación de pobreza multidimensional 2020. Consideramos también bastante oportuno todas sus preguntas, todas sus inquietudes, todos los comentarios que ustedes tengan a bien plantear a lo largo de esta sesión, porque sin lugar a dudas también nos serán de bastante utilidad para ejercer con una mejor comunicación los resultados, los propios resultados que debemos a conocer, reitero, prácticamente 3, 4 semanas. Sin más, de nueva cuenta, les agradezco muchísimo el que estén aquí con nosotros y bueno, considero que va a ser un taller bastante productivo. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, doctor. Cedo la palabra en este momento a la doctora Claudia Maldonado Trujillo. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, además de darles la bienvenida a este taller, a mí me gustaría compartir con ustedes em, tres dimensiones por las que considero que es de vital importancia para el Consejo y para el debate público, que tengamos espacios como este en el que se discute el aspecto metodológico, la utilidad y la pertinencia de la información como la que ofrece la medición multidimensional de la pobreza de Coneval. En particular, me gustaría hablar de la importancia de la medición per se desde una perspectiva de política pública. Como ustedes saben, es de vital importancia y es parte del mandato institucional que tiene el Consejo de ofrecer información, evidencia, hallazgos, resultados de evaluaciones externas e independientes para informar la toma de decisiones, para darnos un lenguaje común respecto a los diagnósticos básicos del país
y para informar el debate en torno a posibles soluciones para enfrentar nuestras problemáticas. Esta medición es producto de un largo esfuerzo de la sociedad mexicana por contar con una métrica que tuviera características específicas que en su momento la hicieron pionera en el mundo y en América Latina, y hasta la fecha son un patrimonio muy importante para la sociedad mexicana. Esta es una medición que toma no solo el componente de bienestar, el componente de ingresos, sino que incorpora los derechos sociales consagrados en la Constitución y un componente territorial para vernos reflejados de manera multidimensional con una metodología que es rigurosa, que es transparente, que proviene de fuentes estadísticas adecuadamente validadas y sobre todo que puede ofrecer confianza y transparencia a la ciudadanía porque es una metodología que es replicable y que los mexicanos sabemos que en los términos de la Ley General de Desarrollo Social cada 5 años para nivel municipal y para cada 2 años en entidades federativas, vamos a contar con esta información. En sí mismo, eso es un patrimonio ciudadano porque nos da la oportunidad de valorar cómo vamos, identificar la estructura de carencias sociales que sigue siendo un reto fundamental y un gran desafío para actualizar los derechos sociales en México, y un punto común no debatible en relación a la estructura de carencias y los avances y retrocesos a un nivel de desagregación que permite la toma de decisiones mucho más diferenciada y puntual. También quiero destacar el papel de esta medición que tendremos en agosto en el contexto de la pandemia y las muy graves afectaciones en las que han implicado para el país. Esto implica que esta medición en particular a pesar de que la pandemia no ha terminado, nos va a poder ofrecer un primer panorama completo de en dónde están las afectaciones y en dónde están los focos rojos que van a requerir respuesta puntual de política pública y, por supuesto, la creatividad y la inteligencia social para empujar un debate en el que podamos identificar medidas idóneas para responder a estos desafíos cambiantes y en algunos casos agudos, agravados por efectos de la pandemia. Y en tercer lugar, de mencionar que este bien público que forma parte de una larga batalla política en México por contar con información confiable, creíble, transparente, rigurosa y replicable en torno al estado del acceso a los derechos sociales en México y de la la pobreza medida en forma multidimensional, es que como todo bien público, la capacidad de esta información de detonar debates, informar el diálogo de política pública y generar un lenguaje común en torno a ciertos diagnósticos, depende fundamentalmente de que la sociedad mexicana siga siendo suya esta medición. Y esto tiene mucho que ver con el trabajo que realizan ustedes con sus mandatos institucionales respectivos, socializando esta información, haciendo análisis adicionales, eh, poniendo la información histórica comparable en perspectiva nacional e internacional y sobre todo aportando la utilización de estos insumos a un debate de política pública que es más descentralizado, que es muy rico y que previsiblemente será plural y diverso. Es por eso que yo celebro muchísimo la realización de este tipo de espacios, porque le dan oportunidad al Consejo de acompañarlos en la utilización de la medición, en cumplir adecuadamente la responsabilidad que se tiene con la ciudadanía en general para comunicar esta información con claridad en lenguaje ciudadano, con las interpretaciones idóneas y siempre fieles a una metodología que está anclada en la visión de derechos sociales de la Constitución mexicana y que está respaldada por metodologías públicas, rigurosas y por lo tanto replicables. La verdad es que me da mucho gusto esta vez como investigadora académica acompañar este taller de este lado de la trinchera porque los acompañé alguna vez del otro lado como investigadora y pues nada, les doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora. Y bueno, cedo ahora la palabra a la doctora Rosario Cárdenas Elizalde. Doctora. Muchas gracias. Me sumo a darles la bienvenida a este taller. Es para nosotros un gusto recibirlos el día de hoy y estar ciertos de que ustedes son parte de esta gran red que ayuda a que el país tenga el acceso que merece a la información crítica para la toma de decisión. Ciertamente el segmento gubernamental es fundamental, pero también lo es todos quienes estamos involucrados en diferentes elementos de la sociedad civil. Y voy a abordar unos cuantos puntos alrededor de los componentes de la medición de pobreza y el trabajo que el Consejo hace. Y uno de los más relevantes es este elemento que hace que la medición de pobreza se aleje de lo que intuitivamente las personas en el pasado reciente consideraban que era pobreza. El componente económico está incorporado en la medición de pobreza, pero se reconoce implícitamente en lo multidimensional que es insuficiente en sí mismo para lograr que las personas puedan resolver esa situación de pobreza y cambiar el contexto en el cual están desarrollándose. Y que para ello entonces es necesario recuperar los compromisos que los diferentes estados hayan hecho alrededor de derechos sociales. Y en el caso concreto de la medición mexicana, es muy afortunado la manera como fue estructurada la medición de pobreza, porque la ley menciona los componentes que debe tener esta medición, pero no dice cómo los llevamos a un campo donde todos nos podamos ver, nos podamos sentir reconocidos y reflejados. Y en la manera como el Consejo estructuró esa medición de pobreza, recupera un elemento fundamental que hace muy sólida esa medición, y es la objetividad. Pasa de la ley y sus componentes a reconocer cuáles son los compromisos en las normativas, establecidos en las normativas y leyes del propio Estado mexicano, que deben verse involucradas en una medición objetiva. Y lo interpreta y lo coloca como umbrales o los aspectos a considerar para señalar que alguien tiene rezago educativo o tiene una condición de vivienda que no satisface lo que el Estado ha comprometido como derecho. Y ese elemento, la objetividad de esas medidas a partir de los propios compromisos estatales, en este caso del Estado mexicano, no solamente las entidades federativas, lo que hace que sea tan valioso. Y hay un derecho que no está contemplado de manera explícita en las definiciones que Coneval hace, pero que por supuesto forma parte del elemento central, y es el derecho a la información. El acceso a la información y el derecho que a través de tener acceso a este se lleva a cabo es fundamental. Es uno de los derechos reconocidos como humanos también. Y este derecho va de la mano de la rendición de cuentas. Si nosotros no tenemos acceso a la información, no tenemos verdadera rendición de cuentas. Podemos tener la información gubernamental que a veces es tan complicada, tan especializada, que requiere pasar por una interpretación que permita que el ciudadano promedio pueda leerlo y se dé cuenta qué es lo que está ocurriendo. Ese elemento entonces de rendición de cuentas a través del objetivo de la medición es fundamental. Y hay tres componentes que uno puede identificar que suman a esta rendición de cuentas. El primero es que la información que se utiliza para calcular pobreza, para estimar estos datos, proviene de la propia experiencia de la población. Y ese es un elemento fundamental. Uno no está interpretando lo que ocurre en el país. El Consejo no lo interpreta. El Consejo recupera la información que proviene de la expresión de las personas en función de su vivencia. Y eso lo hace entonces totalmente válido porque es la propia declaración de las personas. El segundo componente que suma a la rendición de cuentas es el hecho de evitar un conflicto entre quien genera la información estadística base y quien estima la información. Cuando uno tiene dos fuentes o dos instancias que están produciendo los datos que al sumarse nos dan la información sobre pobreza, ese acto en sí mismo contribuye a la rendición de cuentas. Y el tercero, que es muy importante y es una característica central del Consejo desde el inicio de su operación, es la replicabilidad de estos datos. Cualquier persona puede colocarse
frente a una computadora y con algún elemento técnico de conocimiento de alguno de los programas que se llevan a cabo, incluyendo uno de acceso libre como SNR, generar la información que es absolutamente igual a la que publica el Consejo. Y ese es otro de los elementos de rendición de cuentas muy, muy importante. Y este último componente hace entonces que toda la serie desde 2008 sea replicable. Así que alguien puede tomar los datos que INEGI produce y publica con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de los diferentes momentos, el módulo de condiciones socioeconómicas cuando esté el caso, y puede reproducir la serie completa. Y lo mismo ocurrirá con 2020. Y eso es parte del valor de lo que añade el Consejo a la sociedad y su construcción como una sociedad que reconoce, que requiere identificar los aspectos más rezagados como los prioritarios para la política pública. La información que el Consejo proporciona tiene una distribución de toda la población en función de su doble condición de bienestar económico o su ausencia y de acceso o no a el ejercicio de los derechos sociales. Y al distribuir a la población en esos 5 grandes grupos, nos está permitiendo identificar quiénes son aquellos a quienes debe ir dirigida en primera instancia la política pública. Y eso es otro de los elementos que hace tan valioso el trabajo del Consejo. Pero además, esta medición de pobreza se suma a lo que se hace en otras esferas. Hoy mismo ha salido un documento sobre COVID-19, es el segundo de su tipo, con el que el Consejo proporciona a la sociedad y al gobierno elementos guía para tomar las decisiones o adecuarlas, perfeccionarlas, incorporar algunas, por supuesto, para atender una crisis de tal envergadura como es la pandemia de COVID-19. Los elementos que provienen de las evaluaciones a lo largo del tiempo, algunas que se hacen de manera periódica, como pueden ser desempeño, fichas de monitoreo, o algunas muy específicas como las evaluaciones de diseño, también forman parte de los elementos que afinan las acciones en política pública y se suman a lo que pobreza proporciona. De tal manera que entonces todo el trabajo del Consejo en sus áreas sustantivas, sea el monitoreo que se hace en los estados, el trabajo con las entidades federativas, la medición de pobreza, los elementos de evaluación, ayudan a que el país pueda disminuir los elementos de pobreza y reducir las desigualdades. Este elemento que es lo que articula el quehacer del Consejo, ¿cómo logramos que todos tengamos acceso igual al ejercicio a los derechos sociales y con ello logramos un país más justo socialmente hablando? Reitero mi agradecimiento por su presencia, el gusto de que estén aquí. Estoy segura que será un taller muy útil para todos aquellos que están interesados en cómo se construye la medición y cómo se utiliza la información. Y estoy segura que nos volveremos a encontrar. Este fue el primero de una serie de diferentes actividades que habrá alrededor de este elemento tan importante como es conocer las cifras de pobreza para este año y los efectos en un sentido más amplio que la pandemia ha provocado y en los cuales todos vamos a contribuir para resarcir cuanto antes y regresar a las mejores condiciones posibles en el menor tiempo posible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y bueno, para comenzar el taller, cedo la palabra a la doctora Alida Gutiérrez y les comentamos que todas sus preguntas nos las pueden hacer por medio del chat al terminar la sesión del taller. Tendremos todas las respuestas a sus preguntas. Muchísimas gracias y adelante, Alida. Muchas gracias, Julieta. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en este taller. Me va a permitir compartir una presentación que preparamos para el taller. No sé si se pueda visualizar, porque aquí yo lo veo en modo presentación. Sí, presentador. ¿Puedes ver si sí se ve bien? Bueno, pues para nosotros es un gusto poder compartir con ustedes parte de las actividades
y de lo que realizamos aquí en el Coneval. Como ustedes saben, el Coneval tiene dos funciones principales. Por una parte, el de normar y coordinar la política y programas de desarrollo social, y por otra parte, el de definir los lineamientos y criterios para la identificación, definición y medición de pobreza en México. Y es sobre esta segunda función en donde nos vamos a centrar para este taller, en donde primero vamos a ver la parte normativa, los antecedentes, cómo es que surge esta medición de pobreza multidimensional, y para ello nos vamos a la creación del Coneval. Tenemos que el Coneval se crea a partir de la Ley General de Desarrollo Social, la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Senadores y promulgada en el año 2004, en donde el objetivo principal de dicha ley es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para poder así asegurar el acceso a toda la población al desarrollo social. Parte de las funciones, ya se las comentaba, por una parte es el de evaluar y normar la política y programas de desarrollo social, y por otra parte el de la medición de la pobreza. Pero ¿cómo es que surge esta medición? Bueno, esta medición tuvo para su generación un proceso exhaustivo que inició en 2006 y terminó en 2009 con su publicación. ¿Qué pasó? Me comentan que no se ve la presentación. Una disculpa, vamos a ver si es posible. Ok, de acuerdo. Si la puede presentar alguien más. Una disculpa. A ver, la dejo de compartir entonces. Bueno, pequeños detalles técnicos que de repente tenemos. Esperemos que se puedan solucionar pronto. Ya se ve la presentación, Alida. Muchas gracias, Julieta. Me parece que no era la última versión, entonces ahorita vamos a ver si le pueden pasar la última versión a Karen. Bueno, mientras que se reanuda la presentación, les comento lo siguiente. Uno de los propósitos de esta presentación es poder ver cuáles son los cambios normativos y cuáles son los cambios técnicos que desde su creación, desde 2006, perdón, han pasado hasta este momento. Y cómo es que el Coneval crea una agenda de trabajo para poder hacer estas adecuaciones a la medición de pobreza. Esperemos que pronto se pueda compartir y podamos continuar con la presentación. Ya se pudo ahora sí visualizar. Muchas gracias. Ok. Bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Ya ahí es donde estamos. Les comentaba que la medición de pobreza que hoy tenemos fue un proceso exhaustivo, un proceso que inició en 2006 y que concluyó en esta primera etapa en 2009 con la publicación de la medición de pobreza multidimensional y sus cifras en 2009. Siguiente, por favor. ¿Cómo es que inicia? Bueno, primero se tuvo una consulta con expertos
en temas relacionados con pobreza, con la finalidad de resolver dos problemáticas. Por una parte, el medir multidimensionalmente la pobreza, ya que tenemos 9 indicadores para medir la pobreza, y por otra parte, la desagregación geográfica, el poder resolver estos dos temas. De ello, siguiente, por favor. Se consultó, entre otros, a Burguiñón, a Torbeca, a Caguani, a López Calva, entre otros. Siguiente, por favor. De ahí se tuvieron la propuesta de 5 expertos, entre los que está Julio Volvinic, Chakrabarti, James Foster, Sabina Karen, David Gordon, Rubén Hernández y Humberto Soto. A la par, se hizo una consulta de indicadores umbrales con algunas instituciones y también se inició con el diseño de la encuesta. Y ahí es donde va la segunda problemática que les decía de la desagregación geográfica. Anteriormente contábamos con una encuesta que nos permitía medir la pobreza por ingresos y que si yo les pregunto, seguro por aquí hay más de uno que me dirá, sé a cuál te refieres. Y es la pobreza alimentaria, la pobreza de patrimonio y la pobreza de capacidades, con la cual, anterior a la medición de pobreza multidimensional, se medía la pobreza. Pues bueno, esta pobreza por ingresos era medida a través de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la cual nos permitió una desagregación únicamente a nivel nacional, a nivel rural y a nivel urbana. Sin embargo, como veremos más adelante, la Ley General de Desarrollo Social nos establecía que para medir pobreza teníamos que realizar una desagregación a nivel entidad federativa y a nivel municipal, con lo cual la encuesta que teníamos hasta ese momento no nos permitía realizar estas estimaciones con este nivel de desagregación geográfica. Por eso es que se empieza también el diseño de la encuesta. Y por otra parte, que ya veremos también cuáles son los indicadores de pobreza, no se contaba con todos los indicadores de pobreza, y es así que se trabaja en colaboración con el INEGI para poderlos incorporar al ENIF y de esta manera poder medirlos. Es así que surge el módulo de condiciones socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, la cual nos permite, por una parte, medir a nivel nacional y entidad federativa, y por otra parte, el tener todos los indicadores establecidos en nuestra normativa. Siguiente, por favor. En 2008 se dan las discusiones de las propuestas, la recolección de la información y se realizan algunos seminarios nacionales e internacionales. Siguiente. Para el 2009 publicar la metodología y los resultados de la primera medición oficial de pobreza en México, medida multidimensionalmente. Siguiente, por favor. Pero después de su publicación, tenemos que han habido reformas. Por ejemplo, en 2012 hubo una reforma al artículo 3º de la Constitución, en donde la obligatoriedad de la educación es hasta media superior. Siguiente, por favor. En 2013 hubo una reforma al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, en la cual se incorpora el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Siguiente, por favor. En 2016 hay una reforma al artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, en donde se le agrega el carácter de nutritivo y de calidad al acceso a la alimentación que ya veníamos midiendo. Siguiente, por favor. Por ello, desde 2009 hasta 2018 nos dimos a la tarea de tener un proceso de investigación y de revisión de la metodología. Hasta este momento hemos publicado 5 mediciones de pobreza de manera bienal, las cuales corresponden al periodo de 2008 y 2018, tal y como lo establece la normativa, que sea bienalmente. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Y en 2019, a partir de esa revisión que realizamos,
entonces tenemos una publicación de la metodología, aquí en Coneval le llamamos tercera edición, el cual contempla estos aspectos de cambios normativos por una parte y por otra de adecuaciones técnicas. Siguiente, por favor. Para la medición de la pobreza, además de este proceso exhaustivo que ya les comentaba anteriormente, también fueron consultadas diversas instituciones que van desde instituciones internacionales hasta instituciones académicas. Vemos también algunas instituciones nacionales para poder tener la medición que tenemos en este momento. Siguiente, por favor. Siguiente. Ok. ¿Cuáles son estos indicadores de los que he hablado hasta este momento? Bueno, la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 36, nos especifica que tenemos que tomar en consideración para medir la pobreza al menos estos indicadores. El ingreso corriente total per cápita, el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos en la vivienda, el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, y el grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Aquí hay que destacar que vemos dentro de estos indicadores 3 espacios analíticos que están en la parte inferior de la lámina. Por una parte, el espacio de bienestar económico asociado al ingreso, y por otra parte, el de derechos sociales, que está asociado a las carencias. En un tercer espacio analítico tenemos el contexto territorial, en donde tenemos el grado de cohesión social y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Y más adelante veremos por qué estos 3 espacios analíticos que se determinaron en su momento. Pero la ley también nos establece, para poder medir la pobreza, tenemos que medirla a nivel entidad federativa cada 2 años y a nivel municipal cada 5 años, tomando como fuente de información la que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mejor conocido como el INEGI. Siguiente, por favor. Y es así que para poder generar la pobreza, entonces tomamos la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que es una encuesta que es levantada por el INEGI con una periodicidad de cada 2 años, se levanta del periodo de agosto a noviembre de cada 2 años. El Coneval toma este insumo, que es público también, incluso también en nuestra página lo ponemos las bases de datos, y a partir de eso se estima la medición de pobreza en México. Siguiente, por favor. Les decía, la medición de la pobreza tiene dos espacios analíticos. Por una parte, el de derechos sociales, que ya habíamos visto, es donde están las garantías constitucionales, que está asociado a las carencias sociales, y por otra parte, el de bienestar, que es donde está asociado a la política económica e ingreso. Ok, les decía que esto era dado que tienen una naturaleza distinta. Entonces, por una parte, ya lo comentaban las consejeras al inicio de la sesión, tenemos que evaluamos por una parte la política de desarrollo social y por otra parte la política económica. La medición de pobreza es una medición que tiene un enfoque de derechos y ya veremos más adelante a qué nos referimos con ello. Y no era posible tener en una misma dimensión algo más jurídico con algo económico. Entonces, en su momento se vio que como eran de una naturaleza distinta, era mejor medirlos a través de 2 espacios. Por lo que la medición de la pobreza se mide con estos, y ustedes me dirán, ¿dónde queda el contexto territorial? Bueno, esto es parte también de lo que es la medición con enfoque de derechos, en donde el titular del derecho es el individuo y el grado de cohesión social y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada corresponden a una colectividad.
algo más agrupado, y por ello es que se mide independiente de la medición de pobreza. Sin embargo, cada 2 años, junto con la medición de pobreza, salen los indicadores, se generan los indicadores del contexto territorial. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las principales características de la metodología? Pues ya les comentaba, les adelantaba que la medición de pobreza en México está relacionada a los derechos constitucionales, donde la unidad de análisis son los individuos, ya que ellos son los titulares de los derechos humanos, y nos referíamos a un enfoque de derecho porque en ella tenemos el principio de universalidad, de indisolubilidad, de indivisibilidad, ¿no? Ya veremos a qué nos referimos con ello. No soy abogada, sin embargo, de ese marco parte el enfoque de derechos que tenemos en la medición de pobreza. En cuanto a los umbrales por dimensión, tenemos que, para poderlos determinar, primero nos fuimos a las normas legales existentes. Por ejemplo, ya les comentaba, tenemos un artículo 3º constitucional, el cual nos establecía el umbral de la obligatoriedad de la educación, y entonces este se tomaba para fijarlo como parte del rezago educativo. En caso de no tener una norma legal existente, entonces nos íbamos a los criterios institucionales. Ejemplo de ello, para poder establecer el nivel mínimo de una vivienda digna, fuimos con la Comisión Nacional de Vivienda para poder tener estos umbrales que nos permitiera determinar las características mínimas de una vivienda. Tenemos que esta medición nos permite además poder identificar si una persona cuenta con más de una privación, donde ahí vamos al principio de indisolubilidad, una disculpa, en donde no podemos tener una privación menos importante que otras privaciones. Todas las dimensiones son igualmente importantes, y ese es el principio de indivisibilidad, es decir, nuestra variable para poder medir las privaciones es una variable dicotómica de unos y ceros, en el cual se tiene o no se tiene la carencia, pero además no tenemos aquí ponderaciones como lo es en otras mediciones de pobreza. Aquí los derechos sociales son igualmente importantes, una no es más importante que otra. Esto nos permite tener una forma funcional aditiva en la medición de pobreza. Siguiente, por favor. Visto en fotografía, entonces, ¿qué tenemos? Por el lado vertical tenemos el bienestar medido a través del ingreso corriente total per cápita. Siguiente, por el eje horizontal tenemos las carencias, que es donde están los derechos sociales, donde tenemos la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, los servicios básicos y la alimentación. Siguiente, por favor. Y en un tercer espacio analítico, entonces ya tenemos el contexto territorial, donde tenemos el grado de cohesión social medido a partir de la desigualdad económica y social, es decir, por parte de la desigualdad social tenemos el grado de polarización social, la percepción de redes sociales, y por el lado económico tenemos el indicador de Gini y la razón entre no pobres, no vulnerables y pobres extremos, y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la definición entonces de pobreza en México? Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer
sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Siguiente, por favor. Pero dentro de este podemos identificar a otros grupos poblacionales vulnerables o más vulnerables, como es el caso de la población en situación de pobreza extrema, en donde tenemos que se considera pobre extremo a quien cuenta con ingresos insuficientes para la satisfacción de sus necesidades alimentarias y tiene al menos 3 carencias sociales. ¿Qué otros grupos podemos identificar aquí vulnerables? Aquellos que son vulnerables por carencia social, es decir, tienen un ingreso superior a una línea de pobreza por ingresos, pueden satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias, pero presentan alguna carencia social. Aquellos que son vulnerables por ingreso, es decir, no presentan ninguna carencia, sin embargo, no tienen un ingreso suficiente para poder satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Y luego, ¿hacia dónde quisiéramos que fuera la política económica? Hacia el cuadrante verde, que son los no pobres y no vulnerables, que en México representan alrededor del 20%. Vamos a poner unos ejemplos. Me comentan que pueden ustedes activar el audio. Me gustaría escucharlos para este ejemplo. Y ustedes díganme entonces, ¿dónde se encuentra esta persona? Tenemos a una mujer que trabaja por su cuenta, que gana 28,000 pesos en promedio, que no tiene seguridad social y que va a cumplir 66 años. Abrimos el micrófono para que me digan en qué cuadrante se ubicaría esta persona. O por el chat también es posible. Sería población vulnerable por carencia social, porque nada más presenta una carencia social, pero tiene un buen ingreso, con un ingreso arriba de la línea de bienestar. ¿Me escuchó? Sí, sí, sí te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Néstor, Hola, Ernesto. Le damos siguiente, por favor. Néstor. Néstor. Néstor, Hola, buen gracias. día. Néstor. Efectivamente, tu respuesta es correcta. Por ahí también que respondieron ahí por el chat, es vulnerable por carencia social. Efectivamente, bueno, trabaja por su cuenta, gana 28,000 pesos en promedio, por lo tanto gana un ingreso superior a la línea de pobreza por ingresos, que está aproximadamente en zonas urbanas un poco más de 3,200 pesos. Y presenta una carencia social, por lo tanto lo hace vulnerable por carencias. Claro, como decíamos en la economía, ceteris paribus y todo lo demás, no tenemos información y no presenta las demás carencias. Ahora, vamos a otro ejemplo, siguiente, por favor. Y tenemos a un hombre que trabaja como jornalero, su casa no tiene agua entubada, su ingreso está por debajo de la línea de pobreza, tiene 47 años y no terminó la primaria. ¿En qué cuadrante se ubica? Hola, Hola, ¿qué tal? sería pobreza tal cual. Ok. ¿Alguien más? Pobreza moderada. Muy bien. Le damos siguiente, por favor. Efectivamente, es pobreza moderada. A ver, tenemos que el residuo entre los pobres
y los pobres extremos conforman a la población que está en situación de pobreza moderada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tenemos a una persona donde su ingreso está por debajo de la línea de pobreza y además vemos que presenta dos carencias, lo cual efectivamente es una persona que está en situación de pobreza, pero debido a que esta metodología nos permite ubicar por tipos de pobreza, que es pobreza extrema y pobreza moderada, una mejor identificación sería que este hombre está en esta situación. Siguiente, por favor. También tenemos, y es parte de lo que pronto se va a publicar, y lo que consideramos que una medición de pobreza debe de tomar en cuenta para poder realizar política pública enfocada a priorizar los apoyos, es que tenga estas características. Por una parte, que podamos hacer la descomposición por las dimensiones, es decir, la descomposición por las carencias, por la población que está por debajo de un ingreso. Pero aparte, nuestra medición también nos permite hacer descomposición por grupos de población. Cuando nosotros publicamos medición de pobreza, publicamos un anexo que los invito a visitar, que es extenso y que da cuenta de la pobreza por hombre-mujer, por niñas, niños y adolescentes, por población indígena, por personas adultas mayores, población joven, población con discapacidad, ¿no? Pero además de ello, también por regiones, es decir, no solo la nacional, entidad federativa y municipal, sino también por ámbito de residencia rural urbano, por área geoestadística básica, también lo tenemos. Y una de las características, virtudes de nuestra medición, es que podemos tener la posibilidad de tener una comparación a lo largo del tiempo. Ya les comentaba que tenemos una serie que inició en 2008, que terminó en 2018 y que con ello tenemos un periodo de 10 años. Y comento lo de 10 años porque como parte de la normativa o de estos lineamientos y criterios que generamos en Coneval, se estableció un periodo de 10 años justamente para poder tener comparación en un tiempo considerable. Pero en estos 10 años han habido algunos cambios, ya lo hemos visto, normativos, algunos como mejores prácticas que también ya veremos. Y entonces, con ello, se dio una revisión de la medición de pobreza. Siguiente, por favor. Siguiente. Este proceso de revisión de la metodología se hizo principalmente tomando dos criterios. Por una parte, normativos, incorporar las reformas a la legislación nacional concernientes a la medición de pobreza efectuadas desde 2008. Y técnicos, revisar los indicadores vigentes. Por ejemplo, tenemos que los patrones de consumo a lo largo de 10 años pudieron ya cambiar. Y de hecho así fue. Vamos a verlo más adelante. Y es así que nos dimos a la tarea de dar una actualización a la medición de pobreza. Sin embargo, es importante resaltar que la metodología sigue siendo la misma, es decir, para poder identificar a una persona en situación de pobreza, presentas una carencia y no tienes un ingreso suficiente para satisfacer tus necesidades alimentarias y no alimentarias. Para pobreza extrema, presentas al menos 3 carencias y no tienes un ingreso suficiente para satisfacer tus necesidades alimentarias. Entonces, es por ello que al verse cumplido estos 10 años que se establecen en los lineamientos y criterios de 2010, con la primera medición que inició en 2008, y con la de 2018, que ya se cumple este periodo de 10 años y ya podemos ir a este proceso de revisión de la metodología. Siguiente, por favor. ¿A qué nos referimos con estas adecuaciones o mejoras?
Bueno, por una parte, a los cambios normativos, por ejemplo, ya les comentaba al inicio de la presentación que hubo una reforma al artículo 3º de la Constitución, en donde la obligatoriedad de la educación es hasta media superior. Otro normativo es que se le agrega al acceso a la alimentación el carácter de nutritiva y de calidad, por lo que tuvimos que tomar en cuenta hacer una agenda de trabajo para poder generar este indicador. Otro normativo es el grado de accesibilidad a carretera pavimentada, en donde en 2013 se incorpora el indicador a la lista que ya teníamos en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social. Cambios técnicos tenemos en seguridad social, en donde se considera que un trabajador subordinado cuenta con acceso a seguridad social si está afiliado a servicios médicos como prestación laboral. Anteriormente teníamos esta carencia si tenía 3 prestaciones mínimas por parte de su trabajo. Es incapacidad con goce de sueldo, SAR o Afore y servicios de salud como parte de sus prestaciones laborales. Vimos que bueno, si una persona cuenta con servicios de salud, automáticamente cuenta con todas las demás prestaciones y que estas eran más cercanas a la realidad, a las tendencias que teníamos mediante registros administrativos. Y por otra parte también, otra de las actualizaciones técnicas que se hicieron a esta carencia es que en caso de recibir un programa de adultos mayores, no era carente si al recibir este apoyo, esta transferencia monetaria, su monto era mayor o igual al valor promedio de la línea de pobreza extrema por ingresos, es decir, de la canasta alimentaria rural y urbana. Esto fue a partir de ver los datos y ver que los apoyos eran muy heterogéneos. Podíamos tener apoyos de 50 pesos hasta apoyos de más de 100,000 pesos. Entonces, para establecer un mínimo de bienestar para esta población, se puso este umbral en esta actualización de medición de pobreza. Anteriormente era si la persona adulta mayor decía que tenía un programa de adulto mayor, entonces ya no era carente. Ahora se determina este nuevo umbral. Y en cuanto a la actualización de las líneas de pobreza por ingresos, bueno, las líneas de pobreza por ingresos anteriores datan de 2006. De 2006 a la fecha, pues han habido muchos cambios en los patrones de consumo y en eso nos pudimos dar cuenta cuando, por ejemplo, veíamos que en la canasta había discos LPs, compactos, y que estos ya no eran muy utilizados en la actualidad, o ya no reflejaba una primera necesidad. Telefonía fija, que sí, en su momento requería un gasto por parte de los hogares para poder llamar a otra entidad federativa, por ejemplo, otro país, ¿no? Ahora el gasto es fijo y puedes llamar a cualquier persona que esté dentro de la República Mexicana. Y no solo eso, sino que ahora es más extensivo el uso de celulares, ¿no? Entonces ahora ya tenemos telefonía celular, ya tenemos internet, ya tenemos algunos bienes y servicios a partir de esta actualización de las líneas de pobreza, que como mejor práctica internacional también se sugiere que se haga una adecuación o una actualización de las líneas en un periodo no mayor de 10 años. Es importante resaltar que de igual forma que la metodología de medición de pobreza, las líneas de pobreza por ingresos no tuvieron una adecuación en cuanto a la metodología. La metodología fue la misma, es decir, a partir de poder ver los patrones de consumo en algunos estratos poblacionales que nos servían de referencia para saber cuáles eran los bienes y servicios necesarios de la población. Se sigue tomando la parte alimentaria, los aportes nutricionales y calóricos de los alimentos y bebidas, es decir, micronutrientes como la vitamina A, la vitamina C, el hierro, el zinc,
algunas proteínas son consideradas como parte de la medición, así como los aportes calóricos. Se hizo también una revisión bibliográfica reciente de los bienes necesarios y se utilizaron fuentes de información más recientes, que en su momento fueron la ENIC 2016 y la encuesta de gasto de los hogares, mejor conocida como la Engastos, donde ya tenía dos levantamientos de 2002 y 2013 que se tomaron para poder validar la parte no alimentaria, que ya veremos más adelante, que se refiere a aquellos bienes necesarios. Siguiente, por favor. Bueno, aquí está en resumen cuáles fueron los cambios que se hicieron en los umbrales de estos indicadores. Por ejemplo, en el caso de rezago educativo, tenemos que la asistencia escolar pasó de hasta 15 años hasta 21 años. Esto debido a la obligatoriedad en la educación media superior y a que en este grado educativo vemos que hay también una heterogeneidad para poderte graduar en la media superior, que va desde 2 años en la escuela media superior hasta 5 años. Tenemos en el caso del grado de accesibilidad a carretera pavimentada, la incorporación de este indicador en el contexto territorial, que vale la pena resaltar que en junio se hizo la publicación de la actualización del grado de accesibilidad a carretera pavimentada, el cual tiene una desagregación geográfica hasta nivel localidad y se actualiza una vez que tengamos información del Censo de Población y Vivienda. Ahora que ya tenemos el Censo 2020, nos ayudó para poder actualizar este indicador, que los invito a la página del Consejo a visitar. Siguiente, por favor. Todo esto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2018, por lo que cualquier persona que quiera ver la metodología, tercera edición de la medición de pobreza multidimensional, la puede consultar tanto en la página de internet, en su formato de libro, o bien en el Diario Oficial de la Federación, en la fecha que les comenté. Ahora vámonos en específico entonces a cómo medimos las carencias, y para ello mi compañero David me va a apoyar. Adelante, David, por favor. David, ¿nos escucha? Listo, perdón. Sí, ya me están escuchando, ¿verdad? Sí, adelante. Listo. Sí, como lo comentaba la doctora Lida, ahora vamos a pasar a ver las carencias sociales, en particular aquellas que tuvieron alguna adecuación o actualización dependiendo estas características normativas o técnicas que se fueron acumulando a lo largo de los años. En particular vamos a ver lo referente a rezago educativo y como podemos apreciar aquí que una persona no va a ser carente en este umbral si cumple con alguna de estas condiciones. Aquí en Coneval pues no podemos generar una misma métrica para toda la población. Y como hemos visto, la última reforma fue en 2013 en el artículo 3º constitucional, donde se establece que la educación obligatoria va a ser la media superior, pues teníamos que identificar a toda la población que cumpliera con estos criterios. Es así que una persona no va a ser carente si tiene entre 13 y 21 años y está asistiendo a la escuela. O bien está en el rango de edad de 16 a 21 años y dependiendo la ley que en su momento le aplicó de acuerdo a su año de nacimiento, pues se le va a considerar como no carente. Es decir, para aquellas personas que nacieron entre 1982 y 1997, tienen que tener la secundaria completa. Lo mismo para las personas que nacieron a partir de 1998 y están en este rango de edad, tienen que tener la educación media superior.
Y así para un tercer grupo, que es para la población de 22 años o más, en la que también se identifica el año de nacimiento y a partir de ahí, cuáles van a ser esta normatividad que les obliga a tener respecto a la educación, ¿no? Tal es el caso de las personas que nacieron antes de 1981, donde la normativa les indicaba que debían de tener como educación obligatoria hasta nivel primario. Para los que nacieron igual de 1982 a 97, que contaran con la secundaria, y a partir de los que nacieron de 1998, que contaran con esta educación media superior. La siguiente, por favor. Y bueno, también como lo comentaba la doctora, Coneval no puede ser juez y parte de la información de medición de pobreza. Y es así que la normatividad, en particular el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, establece que la información que va a tener que utilizar Coneval va a ser aquella proveniente del INEGI. En particular, y para los resultados de la medición 2020, se va a utilizar la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos. Como lo comentaba también la doctora hace rato, derivado de estos estudios y pues desde que se publicaron los primeros lineamientos, Coneval ya sabía que iban a haber cambios tanto normativos, legislativos y técnicos. Y desde ese tiempo, es decir, desde 2010 que se publicó en el Diario Oficial estos lineamientos y criterios, a la fecha ha venido realizando diversos estudios y derivado de estos estudios nos hemos percatado que si bien la información que se obtiene para el indicador de seguridad social proviene de esta encuesta, mucha gente no la está reportando. Puede haber un subreporte debido a por el desconocimiento de las prestaciones que le puede estar otorgando su trabajo o bien por no estar usándolas. Entonces, con esa finalidad de evitar ese sesgo, es por ello que Coneval identifica a aquella persona que va a tener acceso directo si es una persona trabajadora y tiene como prestación laboral estos servicios médicos. Como lo comentaba la doctora, al tener esta prestación es por ende que tiene las demás prestaciones como SAR, Afore. También va a identificar o vamos a identificar a las personas con acceso directo si es una persona jubilada o pensionada. Hay otras características que también tomamos en Coneval para poder identificar a todas estas personas. ¿Por qué? Porque la normatividad nos permite llegar a ellas. Tal es el caso de que una persona puede tener acceso a la seguridad social por algún núcleo familiar. Es decir, si en el hogar alguna persona o personas están trabajando, esta la puede transmitir a los integrantes de su familia. También se puede tener estos servicios médicos o la seguridad social si la persona asegurada falleció o bien por alguna contratación voluntaria de estos servicios médicos. Aunado a lo anterior, también identificamos aquella población que tiene 65 años y más y está recibiendo algún programa de adulto mayor. Y es lo que comentábamos hace rato, que ese ingreso que están percibiendo se compara con el umbral de un promedio simple entre el valor de las líneas de pobreza extrema por ingresos, tanto para el ámbito rural y alimentario. Y es así que si estas personas de 65 años con estos programas tienen un ingreso superior a este valor por medio, pues también se les va a considerar como personas no carentes en este espacio de seguridad social. La siguiente, por favor. Otro de los indicadores que tuvo estas adecuaciones derivado de los cambios normativos legislativos es la parte del derecho a la alimentación. En un principio, y de acuerdo a la reforma del 2016 en la Ley General de Desarrollo Social, se agrega la parte nutritiva y de calidad. Y en este sentido, Coneval ya toma dos aspectos en cuanto al derecho a la alimentación. Por un lado, no padecer hambre, que es medido a través de una batería de preguntas que se le hace al hogar, en la cual se crea unas características de inseguridad alimentaria. Entonces, una persona no va a ser carente si tiene una seguridad alimentaria o bien una inseguridad alimentaria leve. Por otro lado, está el derecho al acceso a la alimentación sana y nutritiva, y Coneval lo está midiendo a través de la frecuencia del consumo de ciertos
grupos alimenticios en el hogar. Y también de esta manera se va a caracterizar a la población que no va a ser carente en este derecho si que no tiene, bueno, que su consumo de ciertos alimentos está excediendo a una frecuencia acorde a las recomendaciones internacionales. La siguiente, por favor. Y bueno, estas tres características son relacionadas con los espacios del derecho y las carencias sociales. Ahora, ¿qué está pasando con la parte del enfoque del bienestar económico? Como lo mencionó la doctora, sigue siendo la misma metodología, sin embargo, se están dando estas adecuaciones para llevar a cabo los nuevos requerimientos, tanto nutricionales o bien los cambios en los patrones de consumo. Es así que se sigue tomando la metodología desarrollada por la CEPAL para la construcción de la canasta referente a la parte alimentaria. En el mismo sentido, se sigue retomando los criterios que estableció el doctor Hernández Laos para la construcción de las canastas no alimentarias, es aquellas relacionadas con los bienes y servicios. Y también, como mencionábamos hace rato, hubo otras adecuaciones, tanto para los patrones de consumo, para las normas y establecer estos nuevos requerimientos nutricionales, calóricos. Igual se utiliza para esta nueva metodología la Engasto, que es una encuesta que nos ayudó a complementar la información. La metodología de las líneas de pobreza por ingresos que antes se utilizaban hacían referencia a la ENIC 2006 y con esa se midió pobreza de 2008 a 2018. Ahora las nuevas estimaciones que dará a conocer el Coneval van a utilizar la ENIC 2016 y como lo mencionaba la traductora, estos patrones de consumo pues ya van a diferir entre una y otra. La siguiente, por favor. Y bueno, estos son las líneas de pobreza extrema por ingresos que el Coneval estará dando a conocer en los mismos términos que los ha venido publicando, es decir, en ámbito rural, en ámbito urbano, se han hecho estas adecuaciones a los requerimientos calóricos y nutrientes, la actualización de esta base de datos, los cuales nos da unos nuevos patrones de consumo. Y como podemos ver en la parte superior, ahí están las diferencias entre el contenido de las canastas, que cuando utilizábamos como base la ENIC 2006, teníamos que para el sector rural la canasta estaba compuesta por 39 productos. Ya utilizando la ENIC 2016, esta canasta va a estar conformada por 44 productos. Lo mismo para el sector urbano, teníamos pocos productos en 2006 y ahora con esta nueva canasta vamos a tener 43 productos. La siguiente, por favor. Respecto a la canasta no alimentaria, pues aquí igual se utilizan algunos criterios del doctor Hernández Laos, donde se ven estos bienes necesarios, también la elasticidad de ingreso menor a 1, y en el mismo sentido se van a estar reportando los valores tanto para el ámbito rural y el ámbito urbano, y aquí está la composición de esta canasta, donde en 2006 utilizábamos 274 productos para la canasta rural y ya para la nueva actualización y adecuación vamos a tener 263 productos. Muchos de ellos es por la eliminación de algunos productos, por la fusión de algunos otros. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está un comparativo de cuáles son los valores de las líneas, dado que es información un poco más actual con la ENIC 2016, pues vemos que en términos generales, los valores de estas líneas, las que están en color verde, tienden a ser más altas respecto a la ENIC de 2006. La siguiente, por favor. Ok, hasta aquí ahorita hemos visto cuáles son estas adecuaciones que se hicieron a los indicadores que tuvieron algún cambio de acuerdo a estas adecuaciones técnicas o normativas. Ahora bien, vamos a dar un poco, les voy a hablar un poco de esta información que el Coneval está dando. Muchos de ustedes ya deben estar familiarizados con este cuadrante. La siguiente, por favor. En donde podemos identificar a la población que está teniendo alguna carencia y está por debajo de la línea, entonces es la población pobre, ¿no? Pero tenemos otros cuadrantes
donde se encuentra la población vulnerable, ya sea por ingresos o vulnerable por carencias sociales. La siguiente, por favor. O igual aquí podemos identificar a la población pobre extrema. La siguiente, por favor. La población pobre moderada. Y en particular, lo que nos gustaría, la siguiente, por favor, lo que nos gustaría es que todas las políticas públicas fueran enfocadas al cuadrante que está en color verde. Es decir, que ese poco a poco se fuera ensanchando y que se contara con un mayor número de personas no pobres y no vulnerables. O sea, ya queremos que estén enfocadas las políticas públicas. Y es por eso, la siguiente, por favor, y es por eso que Coneval da a conocer toda esta información. No solamente información a nivel nacional, entidad federativa o para algunos grupos poblacionales. Por ejemplo, la siguiente, si queremos implementar alguna política económica, es decir, que las personas que están por debajo de esta línea de pobreza por ingresos, ayudar a que superen ese umbral, pues se deben de generar estas políticas públicas. ¿Con qué? Pues con crecimiento económico o bien la creación de empleos. La siguiente, por favor. Por otro lado, también si queremos ver reducidas, la siguiente, por favor, reducidas las carencias de esta población, pues hay que generar políticas sociales, ya sea acceso a la alimentación, a la educación, a vivienda, en términos de salud, ¿no? Para poder ayudar a reducir a las personas a esta caracterización y que se puedan reducir sus carencias. Otro tipo de políticas, pues son aquellas focalizadas, y como les comentaba, no solamente tenemos esta información estatal, rural, urbano, sino para ciertos grupos poblacionales, como lo mencionaba la doctora, para adultos mayores, para población joven, para por hombre, mujer, por población indígena. Entonces también Coneval da a conocer estos resultados para que algunas políticas pues también puedan ser focalizadas y ciertos programas puedan establecer como dentro de su fin o propósito o dentro de sus reglas de operación la superación de estas carencias, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de pobreza extrema, que si la población tiene de 3 o más carencias y se encuentra por debajo de la línea de pobreza extrema por ingresos, pues poder generar alguna acción, algún programa para ayudar a este tipo de personas, ¿no? Ya son un poco más focalizadas. La siguiente, por favor. Y finalmente, igual están las políticas universales, donde en estos pues no se establecería algún criterio como para ser elegibles si se genera alguna acción, algún programa social. Y bueno, me gustaría terminar mi intervención con una frase que me gusta mucho del doctor y economista Deaton. Palabras más, palabras menos, ya se acerca referencia a la medición, ¿no? Que dice, cuán poco podemos hacer sin ella, cuán importante es medirla bien. Entonces, en ese sentido, Coneval da a conocer y pone al público en general este tipo de información con varias desagregaciones. Como lo mencionaba la doctora, tenemos un archivo Excel donde tenemos un sinfín de desagregaciones por todos estos indicadores y pues lo dejamos tanto para aquellos tomadores de decisiones como para aquellas personas que están en la academia o en estas organizaciones que puedan hacer alguna política pública. De mi parte es cuanto y en un momento mi compañera Mariana continuará con la presentación. Bueno, no soy Mariana todavía, pero ya casi viene Mariana. Vamos a ver a continuación un ejemplo, más bien unos ejercicios que se han hecho en el Coneval para adelantar qué es lo que esperamos que pase en cuanto al espacio de los derechos sociales en la medición de pobreza. Siguiente, por favor. En marzo, como ya lo habíamos platicado, el INEGI publicó el Censo de Población y Vivienda 2020, con lo cual el INEGI se da la tarea de actualizar con instrumentos censales algunas de las carencias sociales que pueden ser medidas a través de este instrumento, de esta fuente. ¿Cuáles son las que se pueden estimar o aproximar? Porque no tenemos todas las fuentes con la precisión que tiene la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Las que se pueden estimar son las que ven en esta lámina, que son el rezago educativo, los componentes de vivienda, ¿no? Y algunos componentes en esta ocasión, en esta publicación que hicimos en junio, publicamos algunos otros
componentes de otras carencias como de seguridad social, de salud. Y bueno, la siguiente, por favor. Aquí lo que me gustaría hacer con ustedes es una dinámica y que ustedes me digan, bueno, ya vimos cuáles son los umbrales para poder medir cada uno de los indicadores de carencias. Ok, entonces, ¿alguien de ustedes se anima a decirme cuáles son los componentes de la carencia por acceso a los servicios de salud? ¿Alguien dice yo? Pues es cuando no está, así soy yo, cuando no esté afiliado a algún sistema de salud, como es el IMSS, ISSSTE, Pemex. Exacto, en salud es que estés afiliado o adscrito a alguna institución de salud, ya sea pública o privada, ¿no? En este caso, tenemos que esté afiliado al Seguro Popular o INSABI, al IMSS, ISSSTE, ISSSTE estatal, otros instituciones o privado o voluntario. ¿Qué es lo que vemos en esta gráfica con instrumentos censales? Vemos que en estos 20 años ha habido una disminución importante de la carencia por acceso a los servicios de salud. Incluso de 2000 a 2015 se redujo un poco más de 3 veces la carencia, al pasar de 58.6% a 16.7%. Pero ¿qué pasa en 2020? En 2020 hay un ligero aumento en donde tenemos que 2 de cada 9 personas tienen esta carencia. Y este aumento se ve porque observamos que de 2015 a 2020 pasó de 16.7% a 21.5%. ¿Esto qué se puede ver? Esto se debe principalmente por lo que pudimos observar con la fuente de información, a que hay una disminución, una reducción de la población que dice estar afiliada a Seguro Popular o al Instituto Nacional de Salud para Bienestar, mejor conocido como el INSABI. Ahora, aquí es importante resaltar que el censo se levanta antes, bueno, más bien se levanta en marzo y por ello el contexto o la declaratoria de la contingencia sanitaria inició a finales de marzo, ¿no? Con lo cual el INEGI pudo levantar la información del censo. Sin embargo, esto es una tendencia que se muestra pre-pandemia. Sería, y es parte del análisis que va a desarrollar el Coneval. Interesante ver qué pasó en el periodo de pandemia. La ENIG, como ya les había comentado, se levanta de noviembre a agosto. Por lo tanto, alcanza a ver qué pasó en este momento. Siguiente, por favor. Ahora, ¿quién se anima para esta carencia, en donde tenemos lineamientos 2010 y lineamientos 2018? ¿A qué nos referimos con ello? Por ahí escucho un micrófono, pero no sé si se va a animar a responder. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, sí, te escuchamos. Sino que tiene que ver con las personas, digamos, en edad de escolaridad, que, digamos, con edad de ir a la escuela y que no están en un centro de educación formal. Imagino que también mide a aquellos que ya no están dentro de ese rango de edad, dentro de la educación obligatoria vigente, pero pues no cursaron, digamos, algún tipo de
del nivel, ¿no? O sea, sé que para cierta edad es media superior y para ciertas personas que nacieron en ciertos años es primaria completa, ¿no? Exacto. De hecho, tenemos en la medición, muchas gracias, Fernando. De hecho, tenemos en la medición 3 umbrales de acuerdo a las reformas educativas que se han hecho. Por ejemplo, tenemos la reforma que data desde 1908, que es primaria completa, ¿no? Después, en 1993 se hizo una reforma en la cual la obligatoriedad era secundaria y entonces se estableció para poder tener esta generación a los nacidos después de 1981. Y ahora tenemos uno tercero, que digamos esos, tanto primaria como secundaria, son los que refieren o los que dicen en la parte inferior de la gráfica lineamientos 2010. ¿A qué nos referimos con lineamientos 2018? Aquellos, ahora es otro umbral adicional, que no tienen la escuela media superior y que es derivado de la reforma que se dio en 2012 al artículo 3º constitucional. Por lo que observamos aquí, de 2015 a 2020 hubo una reducción al pasar de 18.6 a 17.3% de la población con rezago educativo. Y en el mismo año, es decir, 2020, vemos un aumento al compararlo con los lineamientos 2018, es decir, con la medición que se va a tomar para esta medición próxima, que a más tardar estará en agosto de este año. En donde vemos que pasamos entonces de 17.3 a 20.5% de la población con rezago educativo. Y esto es por, entre otras cosas, porque lo que también observamos es que hubo un aumento de la población entre 16 y entre 12 y 16 años que no asiste a la escuela. Y otro factor es este umbral a partir de la reforma en 2012 al artículo 3º constitucional, en donde la obligatoriedad es media superior. Pero ustedes observan arriba que hay unos intervalos de confianza apenas si se alcanzan a ver. Y parte de no solo de la estimación de pobreza, sino de lo que platicamos desde la mañana, contribuyendo a la transparencia y replicabilidad de la información que generamos en el Coneval, también le adicionamos el rigor técnico. Todas estas estimaciones, además de ser validadas por un grupo muy profesional, además de ello, vemos que si nuestra información tiene cambios significativos en el tiempo, ¿no? Si tiene precisión estadística de información que generamos o no, con la finalidad de que los usuarios sean cautelosos con la información que se genera, porque a veces tendemos a usar estas encuestas que ya de por sí parten de un sesgo, porque son encuestas que parten de un error de muestreo, ¿no? Y queremos hacer muchas desagregaciones. Queremos rezago educativo para el estado de Tlaxcala, pero para la edad de 6 a 8 años, y que además tengan carencia por salud, por alimentación, y a veces no es posible hacer todas estas desagregaciones. Y por ello, ahora sí, mi compañera Mariana les comentará este aspecto que consideramos desde el Consejo muy importante para poder ver la precisión estadística de la información y que hay que considerar al generar información adicional o al hacer muchas desagregaciones. Entonces, sin más, le doy la palabra a mi compañera Mariana. Adelante, Mariana. Muchas gracias. Buenos días a todos. Pues yo brevemente les voy a comentar justo lo que comenta la doctora Lida sobre la utilización de las precisiones estadísticas a la hora de analizar la información proveniente de encuestas. Esta parte puede ser un poco técnica,
pero desde Coneval creemos que es importante mencionarlo para que se haga el mejor aprovechamiento de la información y no se hagan inferencias erróneas. Como se comentó anteriormente, nosotros por ley estamos obligados a utilizar la información que genera el INEGI. En específico, para la medición multidimensional de la pobreza a nivel estatal, utilizamos la encuesta de ingresos y gastos de los hogares. A diferencia de los censos, las encuestas se realizan de manera más frecuente y permiten tener un cuestionario más amplio que te deja hacer estimaciones más profundas sobre el tema de interés. Y los censos económicos y poblacionales se realizan cada 10 años y tienen un cuestionario menor. Las encuestas tienen ciertas características que hacen que necesites tener cierto tratamiento de la información, ya que no se entrevista a toda la población como los censos, sino solamente a una muestra de la población. Y se busca que esta población tenga las características, o sea, la muestra se busca que tenga las características de la población objetivo. Una práctica común es revisar la documentación de la encuesta que se va a utilizar antes para conocer el diseño de muestreo, es decir, cómo se seleccionó esta muestra y poder estimar de manera correcta los errores que van junto con la estimación, ¿no? Todas las encuestas están sujetas a un error derivado de que se está generalizando lo que encuentras con la muestra a la población total. Entre más desagregaciones se hagan o entre más varíe tu característica de sujeto a sujeto, mayor va a ser tu error de estimación. Y si tú no tomas en cuenta este error de estimación, puedes estar infiriendo ciertas características erróneas a la población total. Justo como el ejemplo que daba la doctora Lida, si tú quieres, por ejemplo, ver el porcentaje de hogares con piso de tierra en Chiapas, con mujeres menores de 18 años con alguna discapacidad, pues el número de muestra que vas a tener va a ser muy, muy poco, ¿no? O sea, cuando tus desagregaciones son muy grandes, tus tabulados, el número de observaciones que van a tener estas características va a ser tan poco que tu estimación va a tener un gran error. Y justo por esto es importante tener indicadores de variabilidad que te digan qué calidad tienen tus estimaciones o qué tan confiables son. Entre estos indicadores, los más comunes son el error estándar, el coeficiente de variación y los intervalos de confianza. El Coneval siempre, en el tenor de ser transparente y riguroso, ha presentado los errores estándar en las mediciones de pobreza. Y a últimas fechas, siguiente por favor, se ha publicado el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es uno de los indicadores más útiles, ya que te permite ver la proporción del error estándar del estimador total. Entonces, en conclusión, pues nada más les presentamos que al lado de las estimaciones que va a publicar el Coneval, también se van a agregar los errores estándar y que en la utilización de la información es importante tener en cuenta esta parte de la precisión estadística para estar seguros que es confiable la información que estamos infiriendo de las encuestas. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, sería todo de nuestra parte. No sé si abrimos el foro para las preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, Alida. Muchas gracias al equipo de pobreza, David, a Mariana, por toda esta explicación. Y bueno, pues abrimos el foro a preguntas de los asistentes. Las pueden hacer por el chat o, bueno, si gustan directamente por medio de su micrófono. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Néstor sobre los lineamientos de 2018 se refieren a la publicada en 2019, la tercera edición. Así es, le llamamos, muchas gracias, Néstor. Le llamamos lineamientos 2018 porque fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2018. Sin embargo, como les comentaba,
En la página de internet sacamos la tercera edición del libro de la metodología de medición multidimensional de la pobreza, el cual se publicó en 2019. Y bueno, a eso nos referimos con tercera edición, porque anteriormente hubo 2 publicaciones anteriores con adecuaciones menores. Prácticamente entre la primera y la segunda edición, la única adecuación fue el incorporar el uso que tenía la medición multidimensional de la pobreza en la segunda edición y la metodología inalterada. Gracias. Me parece que hay, ¿cuándo salió la segunda edición? La segunda edición salió, si no mal recuerdo, en 2017. La segunda, en 2017. En un momento, mis compañeros les van a compartir la liga en donde pueden descargar la metodología de medición de pobreza multidimensional, segunda y tercera edición. 2014, la segunda edición. Una disculpa. No sé si hay alguna pregunta adicional o comentario. Con gusto. Sí, yo tengo también otra duda. En las estimaciones que realizan, que son previas al 2008, que por ejemplo, en este caso, en el caso de carencias, van desde 1990 y en el caso de pobreza por ingresos, según recuerdo las últimas, están hasta 1992. Ahí, según lo que había leído, es como son estimaciones que realizaron justo con base en pues los datos disponibles anteriormente, o sea, la encuesta anterior que tenían. Pero la metodología, digamos, es como la misma, son a veces muy similares, ¿no? Como los niveles que manejan cuando comparas, no sé, la pobreza patrimonial o alimentaria, pero como cuál sería a lo mejor lo más relevante en la diferencia entre estas dos metodologías o estimaciones que se hacen. Ok, las metodologías son distintas en cuanto a la generación y el método justamente para la generación de esta información. Como bien refieres, antes de la medición multidimensional de la pobreza, teníamos pobreza por ingresos, que era pobreza patrimonial, de capacidades, alimentaria. Esta era un umbral determinado a partir de una metodología INEGI-CEPAL, en la cual se retomaban los aportes calóricos, primera diferencia entre la medición o las líneas de pobreza por ingresos actuales, que también tiene los aportes calóricos, pero la anterior no tomaba en cuenta los micronutrientes como lo tiene esta medición. Luego, la definición también de partida es distinta, ¿no? Bueno, es que hay muchas metodológicas, pero ya sería muy, muy técnico en cuanto a, por ejemplo, la parte no alimentaria, cómo fue determinada, que acá fue a partir de las necesidades o de las personas, mientras que en el otro fue a partir del método de Engel para poder hacer la parte no alimentaria. Entonces, metodológicamente son distintas. Ahora, conceptualmente tenemos que una está definida a través del ingreso corriente total per cápita, mientras que el otro era definido a partir del ingreso corriente total. Uno era por hogar, el otro era el que tenemos actualmente es por persona en el hogar. Tenemos también dentro de las diferencias conceptuales, acá son 2 líneas, una alimentaria, otra que es alimentaria más no alimentaria, mientras que las de capacidades, patrimonio y alimentaria son 3,
en las cuales, por ejemplo, para la de capacidades es, aún y haciendo todo el uso del ingreso disponible en el hogar, no puedes adquirir bienes y servicios como educación, vivienda, alimentación y vestido, exacto. Bueno, son parte, pues, así muy general. Puedo ir a las particularidades, incluso tenemos por ahí un documento acerca de estas diferencias, acerca de una medición u otra, pero estas líneas de pobreza por ingresos, y es parte de los estudios que se hicieron, tienen, o con las nuevas líneas de pobreza, una misma o muy similar tendencia si las comparamos la alimentaria con la alimentaria y la de patrimonio con la línea de pobreza por ingresos, que es la alimentaria más la no alimentaria. Y con eso tú podrías tener una aproximación de la historia de largo plazo, es decir, desde 1990 hasta la fecha, de las líneas de pobreza por ingresos. Perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti, Néstor. Alida, tenemos una pregunta de Fernando Valdés. Si queremos ver los efectos de políticas públicas a nivel municipal. Muchas gracias, Fernando. Hasta este momento nos hemos referido... Ay, Perdón por interrumpir, es que no había terminado de escribir. Sí, exacto. Adelante. Es que hace poco en la organización a la que pertenezco queríamos estimar los efectos de un programa del gobierno federal en las carencias de calidad de espacios de vivienda y carencias de servicios básicos en vivienda. El programa de mejoramiento urbano, queríamos ver cómo afectaba, digamos, esos indicadores. Pero ahorita que mencionaron que había que tener en cuenta con los niveles de desagregación con los que se utilizaban las bases de datos, la duda que me surgió es si nuestro único nivel de desagregación fuera, digamos, el municipal, no meteríamos cuestiones de género o de edad, ¿qué precauciones tendríamos que tomar? Es una pregunta tal vez un poquito general, igual habría que ver la metodología, pero bueno, no sé, la pongo ahí sobre la mesa. excelente pregunta, Fernando. Fíjate que la medición de pobreza, hasta este momento que hemos referido, es la medición de pobreza a nivel entidad federativa, con lo cual utilizamos una única fuente de información de datos, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Para poder hacer la estimación de la medición municipal, lo que utilizamos es estadística denominada de áreas pequeñas, en donde se utiliza como fuentes de información para poder tener ese nivel de precisión en la información. Se utiliza el censo, bueno, la muestra del Censo de Población y Vivienda. En este caso utilizaremos la de 2020. Sin embargo, como el censo no cuenta con toda la información necesaria, por ejemplo, en la parte de fuentes de ingreso, entonces utilizamos la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, con lo cual se utilizan dos fuentes para poder generar la información, en particular del ingreso, y poderla imputar al censo y tener la estimación municipal. Toda información generada en el Consejo tiene las siguientes características. Por una parte, es reportar la población, por otra, el porcentaje y las carencias promedio
de la población que se encuentra en esta situación de acuerdo a los indicadores que tenemos de pobreza. Ahora, ¿cuál es otra de las características? Siempre publicamos nuestra información acompañado de un anexo que nosotros denominamos pruebas de hipótesis. ¿Con qué propósito? Por una parte, el de poder ver los cambios en el tiempo, si son estadísticamente significativas. ¿Por qué? Porque vemos de repente que tenemos la pobreza pasó de 45.3 a 44.2, que si lo analizamos, si analizamos sus intervalos de confianza, vemos que este cambio, aunque refleja una disminución, no es estadísticamente significativo. Entonces, publicamos este anexo de pruebas de hipótesis, pero adicional, para poder tener esta precisión o saber si tu indicador cuenta con precisión estadística, también están los errores estándar y tu promedio, tu estimador promedio, que te sirve justamente para hacer el coeficiente de variación y saber si, por ejemplo, sobrepasa del 15%, entonces nosotros decimos que hay que tomar cautela con esta información porque no tiene la precisión estadística suficiente. Y entonces tu estimador puede tener un intervalo de confianza muy amplio, ¿no? Ahora, tú me dices, ok, en municipal podemos sacar grupos poblacionales, sí podemos sacar algunos grupos poblacionales, sin embargo, también hay que tener, y lo que se hace es también hacer este ejercicio de precisión estadística y en un ejercicio de transparencia ponerle si esto cuenta o no con dicha precisión para poder tomar en cuenta esta información. De hecho, la información de carencias sociales que se publicó el mes anterior tiene dentro de sus indicadores, tiene ahí un asterisco o algo que indica si tiene o no precisión estadística en nuestros indicadores que generamos con las desegregaciones a nivel entidad federativa. No sé si con esto contesto tu pregunta, Fernando. Sí, muchas gracias. Habría que Gracias a checarlo ti. para cada caso. O sea, en todo caso habría que checar por el tipo de política pública y la variable, la metodología. Pero sí, bueno, muchas gracias. Ujú. Gracias a ti. Perdón, pues aprovechando, yo sí tengo otra duda. Em, Respecto a las carencias de evolución de carencias que recientemente publicaron, la que va de 1990 al 2020, em, estas lo sacaron con base en el censo, pero comentaban que, digamos, el censo no tiene a lo mejor toda la información que tienen las encuestas como el INEGI. Entonces, en la publicación que van a hacer en el próximo mes de la pobreza multidimensional, va a ser probablemente diferente a estas estimaciones que acaban de publicar. O sea, en lugar de, no sé, 21.5 en servicios de salud, pues puede ser, bueno, vaya, puede variar, ¿no? Según lo entendí así. Muchas gracias, Néstor. Muy buenas tus preguntas. Efectivamente, lo que publicamos en junio acerca de las carencias sociales con instrumentos censales es una aproximación de las carencias. No tenemos todas las fuentes, con lo cual marca una primera diferencia. Una segunda diferencia está marcada por la temporalidad. No es lo mismo preguntar en marzo, cuando todavía no había una declaratoria de pandemia, a preguntar de agosto a noviembre, donde ya estábamos en plena pandemia, ¿no? Por otra parte, lo que tú tienes en este momento es una tendencia. ¿Qué podríamos esperar entonces de la carencia con esta primera aproximación? No una estimación puntual,
¿no? Esa estimación para la medición de la pobreza la tendremos una vez que el INEGI haga públicas las bases de datos del ENIC y podamos ya tener todas sus fuentes y estimarlo. No sé si con esto respondo a tu pregunta, Néstor. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? De no ser así, me gustaría comentar algo, Julie, si me lo permite. Adelante, Alida, con todo gusto. Muchas gracias, Julieta. Bueno, creo que es buen momento también para precisar lo siguiente, ¿no? Derivado de esto que hemos visto a lo largo del taller, vamos a tener, como ha sido en cada medición, la publicación de los programas de cálculo, de las notas técnicas que acompañarán esos programas de cálculo. Y esto es importante porque cada que hay una medición, el equipo de pobreza se da la tarea de poder hacer un análisis que yo siempre les comento, la medición no inicia cuando tengamos la base de datos, no, la medición ya inició desde hace un año con revisiones y con análisis de la información para saber justo cuál es la tendencia esperada, para saber qué vamos a tener. Y bueno, estas notas técnicas reflejan justamente todo este proceso de análisis que hacemos desde tiempo antes. Desde que ya se está publicando una medición, ya estamos pensando en la próxima, ¿no? Y en ese sentido, las notas técnicas, por ejemplo, establecen cuáles son los cambios que podemos tener en los programas de cálculo. Muchas veces pensamos que es agarrar el último programa de cálculo y estimar, ¿no? Y ver qué pasa. No, cada 2 años hay algunas adecuaciones que se tienen que realizar derivado de un análisis de las variables que tenemos en la ENIC y que vemos que de repente pueden estar cambiando en cuanto a codificación o en cuanto a renombre de nueva variable. Y en este año es particularmente especial porque entonces lo que tenemos por una parte es un programa de cálculo que va a tener nuevos criterios, que va a tener nuevos umbrales, por lo que el programa de cálculo anterior ya no es tan válido en este momento actual. Vamos a tener un nuevo umbral en el rezago educativo que no teníamos en los programas de cálculo que ya están publicados, pero que se van a detallar como parte de estas notas técnicas. ¿Qué es lo que se hizo? Además, los programas de cálculo desde 2008 han sido lo suficientemente transparentes. Hay veces los chicos, bueno, yo le digo a mi equipo, mis chicos me han comentado, Alida, esto se puede sintetizar, se puede resumir en 2 líneas, ¿no? Sin embargo, para ser transparentes, se pone la fórmula paso por pasito. Y así va a ser para 2020. Cuando hay un cambio en rezago educativo, entonces se va a poner qué se hizo, por qué se hizo con su explicación arriba. Igual en la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Las líneas de pobreza por ingresos están publicadas desde marzo de este año, las nuevas con las cuales se utilizará la medición, con los cuales se hará o se generará la información de medición de pobreza 2020. Esas ya las tenemos públicas. Y siempre promoviendo, incentivando esta cultura de transparencia y rendición de cuentas, el CONEVAL va a poner los programas de cálculo como ha sido hasta este momento en 2020, las notas técnicas que van a dar una explicación del por qué se realizaron esos cambios o adecuaciones derivados de cambios técnicos y algunas notas técnicas que también acompañará el análisis de estas tendencias que esperamos. Ahora, es importante también resaltar que esta medición de pobreza va a tener 2 puntos en el tiempo. Es decir, no vamos a tener medición de pobreza
con estas adecuaciones normativas y técnicas 2020, ¿no? Vamos a partir de 2018, vamos a tener edición 2018-2020, con lo cual vamos a poder ver qué pasó en estos 2 años y poder tener un punto de partida que sea referente a la última medición que tenemos con la serie anterior, que es la 2008-2018. Por otro lado, tenemos, y no sé si parte de ustedes ya lo hayan explorado, lo hayan visto, el INEGI, a partir de la publicación del Censo de Población y Vivienda 2020, realizó ajustes en sus encuestas. ¿Qué ajuste fue? Fue un ajuste poblacional al marco muestral del Censo 2020 y lo hizo con la ENOE. De tal manera que la última publicación que nosotros dimos a conocer de pobreza laboral, que utiliza esta encuesta, solo mostramos 2 periodos en el tiempo, primer trimestre de 2020, primer trimestre de 2021. Esto derivado a que solo había comparación exacta con estas 2 encuestas. Es importante hacerles notar que es muy posible, y así el INEGI lo ha demostrado en sus notas informativas, que la ENIC también tenga este ajuste demográfico. Esas son parte de estas cuestiones técnicas que nosotros como usuarios de información lo vamos a retomar, pero que hay que explicar en alguna nota y que se hará en su momento. Esos son 2 puntos que ahorita quería abordar y quería aprovechar el foro para comentárselos y para que lo tengamos claro en cuanto a lo que vamos a esperar en esta próxima medición de pobreza 2020 en agosto de este año. Gracias, Julieta. Muchas gracias, Alida. ¿Alguna pregunta más? Si no, estamos poniendo en el chat 2 correos electrónicos de la doctora Alida y de David Rojas para que le puedan hacer también llegar sus preguntas en un momento dado y podamos darles respuesta también a sus inquietudes. Pues si no existiera ninguna otra pregunta, no sé si los panelistas quisieran dar un mensaje final o alguna conclusión. Bueno, pues agradecer de nueva cuenta a todas las organizaciones. Entiendo que nos acompañaron colegas del CEI, del INCO, del Centro de Investigaciones Económicas Presupuestaria, de ETOS, de GESOC. Entonces, pues como siempre, agradecerles mucho su interés. También a los colegas del medio académico que pudieron integrarse. Y creo que ya inclusive este primer intercambio, esta segunda parte del taller que fueron las preguntas que respondió la doctora Alia y su equipo, que eso nos ayuda mucho para afinar también los mensajes en cuanto a la propia, y yo les invitaría que como lo comentaba la doctora Alia, que refuercen mucho la revisión de la respectiva nota metodológica que acompañará el boletín de prensa y las propias cifras de pobreza, que bueno, ciertamente eso a nosotros nos ayuda mucho a establecer mensajes muy claros, tanto en esta nota técnica como en el propio boletín, y que también ustedes tengan mucha claridad en cuanto al uso, la pertinencia, qué tanto refleja a ese nivel de segregación nuestras cifras de pobreza, en este caso la nacional y estatal. Entonces, bueno, pues reitero el agradecimiento a su asistencia a este taller, y bueno, evidentemente cualquier duda, comentario, como bien decía Julieta Castro, nuestra directora de comunicación social, pues pudiéramos mantener este diálogo en los siguientes días a través de sus dudas o comentarios por correo electrónico. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Doctora Claudia, ¿algún otro comentario? Doctora Lida. Muy bien.
Solo agradecer a todas y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Coneval siempre está abierto a cualquier consulta, cualquier solicitud de información que se quiera hacer respecto a nuestra información. Quede comentar que todo lo tenemos en la página del Consejo, que hay veces es más para ver dónde se localiza la información y compartírsela a todas y a todos ustedes. A mí me gustaría terminar con una frase que nos caracteriza a Coneval y que creo que es importante reiterarla, y es: lo que se mide se puede mejorar. Con gusto ahí estamos ya trabajando para las actividades encaminadas a la medición de la pobreza 2020, y esperamos que a más tardar el 10 de agosto tengan todos ustedes y todas ustedes esta información, que sin duda será parte importante de la política pública, entendida no solamente por el lado social, sino también por el lado económico del país. Gracias y muy bonita tarde.